Este programa llega gracias a Abre hoy tu cuenta free de Scotiabank, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Tengo el gusto de presentar esta noche a nuestro primer invitado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Edmer Trujillo. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias, Jaime. Gracias por tu invitación. Y lo digo además porque nosotros criticamos su designación, pero hemos podido ir observando cómo se ha desarrollado esta primera fase de su segunda gestión y la verdad sí estamos entusiasmados por lo que se puede hacer en bien del sector de transportes y comunicaciones, que es un sector altamente complejo, como usted en algún momento lo sinceró. Su gestión anterior en el MTC, sin embargo, y lo hemos dicho aquí, terminó con una tragedia. 17 personas murieron en el incendio de un bus en Fiori. El tema es que su gestión autorizó a este terminal, ¿no? Y a otros 100 más. Y el problema es que no habían las condiciones de seguridad necesarias. ¿Por qué ahora su gestión será diferente? ¿O por qué aceptó el MTC nuevamente, pese al trágico colofón de la vez pasada? Sí, gracias, Jaime, por la pregunta. Y me permite, en primer lugar, explicar los hechos, ¿no? Yo creo que un hecho lamentable como esta tragedia ocurrida en Fiori nos preocupa y nos causó dolor a todos los peruanos y particularmente a mí, que tuve a cargo el Ministerio de Transportes. Sin embargo, ello no significa que no se trabajó en la línea de combatir la informalidad, en la línea de mejorar las condiciones de los diversos servicios de transporte. Pero admitirá que las autorizaciones eran muy ligeras. Voy a ello. El procedimiento de emitir las habilitaciones técnicas para los terminales, que no es la licencia de la licencia de funcionamiento, corresponde al Ministerio y le daba con un carácter de declaración jurada. Eso era algo muy ligero, sí, pero seguía después un proceso de verificación que terminaba quitando la habilitación alrededor del 80% de las habilitaciones técnicas emitidas. Se lo digo porque hubo una tragedia, entonces algo en el camino estaba mal. La pregunta es si eso se repite ahora. No, inmediatamente en el mes de abril nosotros corregimos ello y a ese procedimiento incluimos una verificación previa, una inspección ocular para poder constatar las bondades del ambiente o del espacio para terminal, y eso ha permitido que a la fecha el 80% de las solicitudes de habilitaciones técnicas de los terminales terminen rechazándose. Pero a eso hay algo más que nosotros hoy venimos trabajando en el tema de los terminales, es que estas habilitaciones técnicas van a darse con un plazo de vigencia. ¿Cuál va a ser alrededor de 45 días. Si vencido ese plazo, el que solicitó la habilitación técnica no obtiene la licencia de funcionamiento, esa habilitación quedará automáticamente sin efecto. Porque claro, el terminal funciona con la habilitación técnica, sí, pero para su funcionamiento necesita la licencia de funcionamiento, que es responsabilidad de las municipalidades. Concretamente, ¿en qué cambió de lo de Fiori a hoy? Cambia en dos cosas. Uno, que no es que me voy y dejo los documentos y obtengo la habilitación técnica, no. Dejo mis documentos y el Ministerio hace la verificación técnica y después te dice si te corresponde o no recibir la habilitación técnica. Y a eso vamos a sumar en las próximas semanas que va a darse por un plazo de vigencia. Vencido ese plazo, y si quien solicita no obtiene la licencia de funcionamiento de la municipalidad, queda automáticamente sin efecto. ¿Ya hay algunos terminales que hayan pasado por ese riguroso filtro y que hayan cerrado? Estamos en ello. 412 terminales formales existen en todo el país. De esos, 238 terminales, después de la verificación que nosotros hemos dispuesto, la fiscalización, 238 pasan
están en condiciones adecuadas. 174 tienen observaciones y de esos 76 ya han sido sancionados, en algunos casos con suspensiones temporales, en tanto levanten las observaciones que se han formulado. Y en las próximas semanas saldrá la diferencia, es decir, las 98 restantes que también van a recibir determinado tipo de sanciones que puede llegar hasta la suspensión temporal y, de no levantar las observaciones, la suspensión definitiva. Usted integra el círculo, digamos, más cercano del presidente Vizcarra. Algunos se preguntan si fue por eso que lo volvieron a designar. Soy parte del equipo de gobierno del presidente Martín Vizcarra. ¿Pero usted desde cuándo lo conoce? No voy a negar mi amistad. Conozco al presidente Martín Vizcarra desde el año 95, que empezamos a tener una relación de amistad que surgió en el tema laboral. Pero la pregunta me permite también hacer algunas acotaciones. El presidente mencionó hace algún tiempo ya que mi incorporación al gabinete obedecía por mi capacidad de coordinación, de articulación con los gobiernos regionales, cosa que es verdad, yo tengo esa capacidad, pero además de ello, yo tengo 26 años de experiencia en acción pública, soy un gestor público y dentro de los diversos cargos que he desempeñado, he sido gerente general del gobierno regional de Moquegua, en el periodo en que el presidente Vizcarra fue, en ese momento se llamaba presidente regional, y tuvimos éxito. Nadie puede negar el primer lugar en educación en las instituciones educativas, los alumnos de Moquegua. Nadie puede negar que en ese periodo pusimos a Moquegua en segundo lugar en términos de competitividad regional. Solo Lima superaba. Allí también lo designó el señor Vizcarra. Comencé siendo primero gerente de infraestructura de un proyecto especial, pasé después a ser gerente de infraestructura del gobierno regional y los 2 años y medio finales terminé siendo su gerente general. Soy parte entonces de una gestión que tuvo éxito. Posteriormente fui también gerente general del gobierno regional de Arequipa. Es decir, tengo una trayectoria. Eso nadie lo duda, pero ¿cómo usted puede hacer valer esa carrera, como usted bien la describe, frente a las voces más bien críticas que señalan que a usted lo colocan en el MTC justamente porque Vizcarra confía mucho en usted y le consulta muchas cosas y lo considera alguien de suma confianza? Es decir, cómo la divergencia entre, si acaso existe, entre la meritocracia y la amigocracia. Bueno, los resultados de la gestión, los hechos que realizamos revelarán ello. Y debo admitir algunas dificultades que hemos tenido en mi gestión anterior en comunicar los resultados obtenidos. Pero yo sí creo que si me permites 30 segundos, puedo decir algunas cosas muy concretas. Por ejemplo, reestructuramos el Ministerio de Transportes para darle la capacidad que hoy tiene para poder realizar y atender sus responsabilidades. Pero además de ello, proyectos importantes que pusimos en marcha. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 16 años después resolvimos los problemas de los terrenos y hicimos entrega, y hoy sabemos que $1.500 millones están en proceso de inversión y que en 2024 tendremos pista y terminal funcionando plenamente. La segunda pista, el 2024, la segunda pista más el terminal estarán funcionando. El concesionario se ha comprometido totalmente a eso. Los plazos están establecidos y los trabajos están ejecutándose. Línea 2 del metro. Línea 2 del metro, cuando llegamos no sabíamos cuándo termina la obra, qué va a pasar con esa obra. Hoy tenemos ya alrededor del 30% de avance y los plazos están definidos. Igual, 2024 debiera estarse terminando y en julio de 2021 dejaremos ya los 5 primeros kilómetros funcionando. Diseñamos además un programa de intervención en carreteras departamentales. Inició con un nombre de Proregión, hoy se llama Capacñán. Es un programa de intervención en 15.000 kilómetros de vías departamentales conectadas a las carreteras nacionales con la finalidad de mejorar la competitividad del país. Además de ello, trabajamos en puertos. El puerto de Salaberry, nosotros en nuestro periodo impulsamos la concesión, hoy está funcionando y ha empezado a recibir los primeros contenedores. El terminal portuario de San Martín en Pisco, de igual manera, obras en ejecución. Este mes se terminó la primera etapa de las intervenciones y próximamente se estará ya inaugurando.
las vías concesionadas, las carreteras concesionadas, avanzamos resolviendo el tema crítico de la ejecución de las inversiones en el país que tiene que ver con la compra de los terrenos, la liberación de interferencias. Y los resultados empiezan a dar. Por ejemplo, el 27 de noviembre de este año, este mes, vamos a iniciar la construcción de la segunda calzada en Ica, entre Guadalupe y San Andrés. Es decir, puedo así ir describiendo una serie de objetivos, una serie de metas logradas en beneficio de la ciudadanía. Dígame una cosa, en ese voluminoso y sustancioso paquete que tiene entre manos en el MTC, ¿en qué quedó la idea que hace un tiempo, cuando era ministro de Justicia, lanzó el señor Ceballos? Él sostuvo que el Perú debería tener una aerolínea estatal y que eso no debe hacer temer a la gente, a los empresarios privados, que el Estado sea a su vez un Estado empresa. Esa fue una idea así gaseosa, efervescente del señor Ceballos en una entrevista de televisión, ¿o es en realidad un plan que usted ha tomado porque es su cartera, Transportes y Comunicaciones? No, creo que el actual premier Vicente Ceballos ya aclaró los términos y el momento de la oportunidad que se dio esa declaración. Como gobierno no estamos impulsando la creación de ninguna empresa aérea o que brinde servicios de transporte aéreo como empresa estatal. No estamos en ello. Estamos siguiendo y respetando la política económica del país que viene ya de varios gobiernos. O sea, fue una algarada, una exclamación de un domingo a la noche. Él lo aclaró, el premier lo ha aclarado. No, claro, pero me refiero, usted es el que toma la papa o la deja ahí nomás y dijo, ya esto ya fue, bueno, quedó ahí. Fue aclarado. Ya fue. Fue aclarado en su... ¿No? Bueno, el otro tema, señor Trujillo, es el que tiene que ver con la emisión de los brevetes, que también fue un tema que lo comprometió en su gestión anterior. Había un señor de apellido Concha que hacía, deshacía, él era el pulpo de los brevetes, ¿no? Él daba por acá, él gestionaba todo, y además había una mafia al costado que tenía que ver con los exámenes médicos, en fin. Ese es un problemón, ¿eh? Ese es un problemón porque está desde que uno va a Conchán y los chicos ahí que trabajan y a uno lo reciben y no el arreglo y todo eso, hasta la dación misma del brevete. ¿Cómo está atacando ese problema que muchos describen como mafias enquistadas dentro incluso del propio ministerio? Jaime, gracias a la pregunta y me permite primero precisar que el trabajo en ese tema empezamos a realizar desde el primer momento en que asumimos la gestión allá a finales de marzo del año pasado, del 2018. Y eso tenía que ver con el diseño de un nuevo sistema de emisión de licencias de conducir, que pusimos en marcha en la formulación del sistema y en diciembre del año pasado logramos implementar. Empezó la implementación y para ello hicimos un apagón de nuestro sistema que estaba vigente por el periodo de un mes, periodo en que dedicamos pues a la implementación de este nuevo sistema que ha permitido reducir considerablemente los temas que usted ha mencionado, el fraude que se producía. 250.000 brevetes anulados. Vamos a anular, esa es nuestra meta a finales del próximo año, 250.000 licencias vamos a lograr anular, pero nuestro sistema hoy que implementamos es un sistema mucho más seguro. ¿Pero usted ha encontrado estas mafias? Hemos encontrado casos como por ejemplo el examen a un médico, ciego que le han dado brevete. ¿No? Es verdad, eso es un caso. Es una locura. Y hemos encontrado otros, como por ejemplo el examen médico lo están pasando en Pucallpa y de pronto a la hora o a los minutos están ya en Lima obteniendo la licencia. O sea, eso no puede ser. El sistema actual tiene muchas mejores condiciones de seguridad. Sin embargo, la seguridad siempre pues está en la mira de los que siempre defraudan, de los que siempre buscan sacar la vuelta a las exigencias, y por eso permanentemente seguimos trabajando en esas medidas de seguridad. Y por ejemplo, dentro de pocos días vamos a implementar algunas medidas que, por ejemplo, el de la huella digital, ya no como es ahora al ingreso, al inicio de la evaluación médica, sino en cada uno de los procesos de evaluación médica. Claro. ¿Por qué? Porque hemos advertido que pone la huella
digital al comienzo de la evaluación y de pronto después de 4 horas regresan a recibir ya su evaluación médica sin que eso se haya realizado. Entonces venimos trabajando para ello. Ahora, ministro, ¿y la gente? Es decir, se está pensando en detener estas mafias, ¿no? El examen, que no se le dé brevetes a los ciegos. Usted enumera una serie de proyectos muy ambiciosos, pero ¿qué pasa con la gente? Porque el gran problema no es necesariamente que sí es una demanda la infraestructura, pero el problema de fondo, no sé si usted coincidirá, es que la gente o no conoce el reglamento y si lo conoce es letra muerta. Es decir, ¿qué se está pensando? Por ejemplo, la última gran campaña que se recuerda en el país, que tiene que ver con el chofer, con el que lleva transporte público y particular, ¿cuál fue? La del cinturón de seguridad. Así es. Esa es la que todos recordamos. Entonces, ¿por qué no hacer algo así en Lima? Es decir, a los que manejan, ¿no? Manejamos, pero el que maneja y comete la falta, o que manejan ebrios, o que no saben, quitarles la licencia, empezar a quitar licencias, pero así, Jaime, a lo loco. En eso, para eso estamos trabajando. Hay 2 temas ahí por hacer y en ese camino estamos. Por un lado, fortalecer la fiscalización. Y la fiscalización pasa por que Sutran, que es el ente encargado de la fiscalización, pueda tener mejores capacidades. Y en ese camino estamos. Del 2017 al 2019 hemos incrementado su presupuesto en 53%. Y eso ha permitido, somos conscientes, que todavía faltan el personal suficiente para la labor de fiscalización, pero del 17 al 19 hemos duplicado el número de inspectores. Ahora, tenemos casi 560 inspectores, que es insuficiente, lo entendemos, pero estamos en ese proceso. Además de ello, el procedimiento para sancionar, usted menciona que debe ser inmediato, es un procedimiento que hoy, a partir de un decreto legislativo que nosotros tramitamos en septiembre del año pasado, estamos en las próximas semanas aprobando un proceso con plazos más simplificados, más cortos, y además de ello, utilizando para la notificación de las casillas electrónicas. Fíjese lo que pasó hoy, vamos a ponerlo a full pantalla, lo que pasó hoy en la Panamericana Sur. En la Panamericana Sur, quíntuple choque de camiones, dejó al menos 6 heridos, ha generado congestión en la carretera y esto además en la aplicación del pico y placa, porque se decía que los camiones, recuerda, iban en carril exclusivo, ¿no? Esto ha sido en el kilómetro 7 de la Panamericana Sur. 6 personas heridas. Entonces, lo que estamos empezando a ver, primero es esto, el pico y placa. Luego se está generando una mafia en la obtención de los números de placas, ¿no? Entonces, la pregunta es también, primero, ¿qué reflexión uno puede tener con una situación así? El piloto y el copiloto de uno de los camiones más afectados resultaron con lesiones de gravedad debido a que quedaron atrapados entre los fierros. Ahí está. Varios minutos después los bomberos lo lograron rescatar. Ministro, yo no sé qué dice usted, porque esto está relacionado directamente con el pico y placa. Y está relacionado además con, hay que tenerlo siempre presente, la seguridad vial, el reducir los accidentes de tránsito, tiene que ver también con el comportamiento de nosotros, de cada uno de nosotros, de la sociedad civil en su conjunto. Por eso es que a las tareas de fiscalización, a las tareas de mejora del marco normativo, se suma la necesidad de esta tarea de sensibilizar, de hacer las campañas que usted mencionaba hace un momento, y nosotros anunciamos, y te puedo mencionar, que vamos a poner en marcha una gran campaña en estos meses, a finales de este año y parte del siguiente, precisamente. ¿Cuál es su evaluación a este tema sobre el pico y placa? Así, nosotros, a bocajarro. Nosotros hemos realizado como ente técnico, ente rector del Ministerio de Transportes, un trabajo coordinado y técnico con la municipalidad. ¿Está funcionando? Y hemos mencionado que para el caso de las vías nacionales que están dentro de la ciudad de Lima, es decir, la Panamericana Norte, Panamericana Sur, parte de la carretera central, que son vías nacionales, el pico y placa que establezca una prohibición
según la placa, no es la mejor medida. Entonces, la medida un poco tiene que ver lo que ha pasado ahora también. Ir hacia un mecanismo de segregación. Este es hacia un mecanismo. ¿Y se lo ha dicho usted al alcalde Muñoz? Por supuesto que hemos conversado. Entonces... Mi primera tarea fue conversar con él y él está de acuerdo. Él está de acuerdo y estamos en ese proceso de implementación de medidas mejoradas. Yo creo que nadie va a negar que Lima necesita medidas que empiecen a ordenar el tránsito. Ahora, ¿han detectado ustedes mafias? Necesitamos trabajar de manera... ¿Mafias ¿no? En la obtención del número de placa? Es decir, ya se están reportando algunas pequeñas mafias, empiezan así pues chiquitas, ¿no? Y de ahí empiezan a crecer. ¿Para qué? Para obtener el número de placa. ¿Para qué? Para que sea par, para que sea impar. Entonces, en los carros nuevos, por ejemplo, se podría elegir el número, el par o impar. Es decir, ahí hay un problema que se está gestando de a pocos. Que nuestra labor de fiscalización tiene que permitir enfrentar esta situación. O sea, lamentablemente, cada medida que se da, cada disposición que se da, siempre lleva a personas inescrupulosas, finalmente, porque así lo son, que busquen pues sacar la vuelta a las medidas que se dan. Por eso es que es importante la labor de fiscalización que tenemos que seguir realizando, y ello requiere adecuación del marco normativo, sí requiere quitar la licencia inmediatamente de alguien que en flagrancia o que comete pues un accidente y atropella, mata o deja heridos. Y eso te comento, hasta hoy, por ejemplo, no era posible. Nosotros para retirar licencia, y acá en tu programa hicieron una verificación ustedes cuando sucedió el accidente en Javier Prado, ¿recuerdas? Sí. Y la licencia estaba vigente. Sí. ¿Qué necesitaba el Ministerio de Transportes para que esa licencia quede inhabilitada? Necesitaba el informe de la policía reportando el hecho y toda una secuencia de trámites. Pues eso va a cambiar. En estos días, exactamente, ustedes van a centralizar en casos como esos, ajá, de oficio, el Ministerio de Transportes inhabilita esa licencia. No espera los reportes o los informes de la policía, la investigación, no. Inmediatamente el Ministerio de oficio suspende esa licencia. Cuando dice usted casos como esos, como claro, el de la Javier Prado. Así es. Pero similares. Por supuesto, similares a ese hecho donde hay pues personas heridas, donde hay pues fallecidos, es necesario, y donde existe la certeza pues de un vehículo que termina atropellando a una persona, ¿no? Entonces vamos a actuar de esa manera, ¿no? Ahora, usted ha hablado de líneas nacionales, de vías nacionales, y cuando habla de vías nacionales, la carretera central es un gran pendiente y además irritante pendiente, postergado, colapsado, porque primero Odebrecht, el gran actor, ¿no?, en dos momentos nos deja las cosas peor de las que estaban. Primero, el señor Toledo priorizó la interoceánica frente a una carretera central que ya en esa época se demandaba y no le importó. Bueno, ya sabemos por qué, porque habían 35 millones de razones para hacerla. Y lo otro, que ya se estaba haciendo la alterna con la Prialé, y la maquinaria se quedó parada allí. ¿Cuál es la solución? ¿Ustedes están pensando realmente en una gran carretera central que reemplace a la que tenemos ahora, que es la garganta del centro del Perú y además donde viene y lleva y se trae la alimentación para Lima? Cuando hablamos de la carretera central, Jaime, hay que ver la carretera central dentro del ámbito de Lima, ¿cierto? Esto indica desde el inicio la Ramiro Prialé, el puente de Los Ángeles, Ricardo Palma, y después ya la concesión hacia La Oroya, hacia Junín, ¿verdad? La carretera central es todo ello. Entonces, la preocupación que expresas en tu pregunta tiene que ver con lo que está dentro de Lima, ¿verdad? Entonces, no, y también claro, pero comencemos adentro, ¿no? Claro, Lima y hacia adentro. Comencemos claro. dentro de Lima. Dentro de Lima entendamos que la concesión, existe una concesión de la municipalidad. El gobierno nacional, que es responsable de las vías nacionales, vía un convenio hace ya varios años, le dio a la Municipalidad Metropolitana de Lima la administración de estas vías. Por esa razón que es la municipalidad quien tiene la concesión, que es Rutas de Lima, la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la carretera central en el tramo que va hasta el puente de Los Ángeles. Y ahí es donde menciona usted que Odebrecht abandonó los trabajos.
Es una concesión que hoy está bajo administración y bajo responsabilidad de la municipalidad. Sin embargo, nosotros estamos... tienen que decir algo, ¿no? Exacto. Evaluando el contenido del convenio, los términos, las responsabilidades que tiene la municipalidad, que tenemos nosotros, la implicancia del contrato de concesión, porque nosotros, como responsables de la vía nacional, nos corresponde... ¿Y esa evaluación hacia dónde lo lleva? Esa evaluación nos tiene que llevar necesariamente a culminar ese tramo de 19 kilómetros de obras que quedaron paralizadas y que quedaron abandonadas. Además de ello, nosotros como ministerio estamos trabajando en el tramo entre el puente Los Ángeles y el puente Ricardo Palma, que son 13 kilómetros, donde todos los estudios técnicos realizados muestran que no hay posibilidad de tener vías alternas. Más allá. Pero lo que nos decía el otro día el alcalde Muñoz era que en ese tramo entre donde termina la actual Prialé, ¿no?, en la bifurcación hacia la carretera central y hasta el puente Los Ángeles, el tramo estaba tan mal hecho que había una parte que pasaba por el Colegio Mayor. Es decir, había que partir el Colegio Mayor en dos para hacer ese tramo. Claro, pero lo que tenemos que hacer es terminar. Claro, pero ¿cómo va a terminar? ¿Lo va a partir el colegio en dos? Hay que corregir pero hay que corregir lo que se tenga que corregir en la vía. Hay que terminar la vía. O sea, lo peor que se puede hacer es dejarlo ahí como está. No, yo no digo eso. Mirando los problemas. Entonces, por eso es que corresponde... Pero lo han tomado ustedes el toro por las astas. Ya hemos comenzado, ya hemos iniciado las coordinaciones con el alcalde Muñoz, con el que mantenemos una magnífica relación, y estamos entonces trabajando para ello. Pero además le quería mencionar que entre el puente Los Ángeles y el puente Ricardo Palma, que es también la zona de congestión... Chosica, obviamente, estamos allí. Ahí la solución técnica es la construcción de un túnel, no hay otra opción, no hay por dónde. ¿Eso lo está evaluando el gobierno? Tenemos ya el estudio de preinversión concluido. Este proyecto además es parte del Plan Nacional de Infraestructura y hablamos de una inversión de más o menos 2.320 millones de soles. Nosotros este año estamos convocando la formulación del expediente técnico para que, ojalá, a finales del 2020 tengamos expediente técnico aprobado y el 2021 un túnel de 13 kilómetros. Es un túnel de 13 kilómetros. Del puente Los Ángeles al puente Ricardo Palma. Al puente Ricardo Palma. Y de ahí ya empalmaría con la vía concesionada, terminar los 19 kilómetros de obra paralizada que está entre la avenida Las Torres y el puente Los Ángeles, precisamente donde termina la concesión de la municipalidad. Ahora, el otro tema, Chinchero. El tema Chinchero no quiero dejarlo pasar porque... a ver, el otro día estuvo su viceministro acá, pero también se lo quería preguntar a usted. ¿Por qué hoy Chinchero tendría que ser distinto? Es decir, todavía a la gente le queda este halo de PPK dibujando su pizarrita, la adenda, el contrato, favorecimientos al concesionario. O sea, ¿por qué hoy sí tendría que ser distinto? Porque siempre ha estado asociado a el sobrecosto. ¿Por qué hoy sí tendría que ser un convenio inmaculado, con éxito en su ejecución? Porque hoy es una obra pública, porque hoy no es una concesión que puede haber despertado dudas en su proceso de dación y en el intento que tuvo este gobierno de poder mantener la continuidad de esta concesión. Finalmente la concesión ya no existe, la concesión terminó y sigue el proceso arbitral que el ex concesionario interpuso contra el Estado. Como gobierno y como Estado estamos defendiendo la posición del Estado. Sí, pero el otro flanco, perdóneme, el otro flanco que se ha abierto es el flanco histórico, el flanco ambiental. Hay gente que dice que ahí hay valles circundantes, poblados de andenes y canales, están surcados por líneas rituales diseñadas por los incas. Voy hacia ello. Primero, esta es una obra pública que nosotros consideramos compleja y por eso es que vamos a una opción similar a Panamericanos, es decir, un acuerdo de gobierno a gobierno que permita que en este caso, quien ganó el Estado coreano, un proceso transparente donde el gobierno coreano compitió con el gobierno canadiense, compitió con Francia, es decir, compitió con realmente competidores y terminó ganando. Eso ellos van a conducir. Los estudios que se realizaron sobre el aeropuerto contienen todas las exigencias, los estudios meteorológicos, los estudios de protección del patrimonio, los estudios vinculados al tema del agua, porque también mencionaron algo sobre ello, y además sobre el procedimiento de vuelos, estudios sobre el procedimiento de vuelos que tuvo que ver con qué tipo de aeronaves van a entrar, las alturas de vuelo, las rutas de ingreso, la ruta de salida, todo ello ha sido estudiado y es parte de los estudios. Una maravilla. Todo es perfectible, Jaime. Ya. Todo estudio, toda
obra humana es perfectible. Por ello nosotros no cerramos ninguna posibilidad de diálogo. Y le decía, los vestigios de historia están considerados la protección del patrimonio cultural. Y es más, los pero términos, iría sobre el suelo que se está trabajando, pues. por supuesto, el expediente, el estudio de el aeropuerto Chinchero cuenta con todas las autorizaciones, incluidas las de cultura, que son las que tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural. Pero además nosotros como responsables directos de la ejecución de este proyecto, en los términos del acuerdo con el gobierno coreano, hemos puesto exigencias muy claras: el respeto al patrimonio cultural, el respeto al ambiente, el respeto a los compromisos que tenemos con las comunidades. Entonces, ¿para cuándo va a estar el aeropuerto finalmente? ¿Cuándo lo están proyectando? ¿2024 también? El 2024, así es. Ya. Una rapidita, el tren de cercanías. Tren de Ancón a Ica. cercanías Lima-Ica va a ser una iniciativa estatal. Estamos ¿Ancón o en Lima? Lima-Ica. Ya, porque Lima. se habló en un momento de Ancón. Se habló hacia el sur, Ya. Ica, y hacia el norte, hacia Ancón. Sin embargo, los estudios previos que se han realizado demuestran de que es entre Lima e Ica donde existe el flujo de pasajeros y de carga suficiente que harían este proyecto viable. ¿Cuándo? Por ello es que eso es lo primero que ponemos en marcha, y ponemos en marcha vía una iniciativa estatal. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada que trabajamos y que permitió que haya una propuesta en el mes de mayo de este año, lamentablemente no fue admitida por problemas de trámites de ¿Cuándo lo están documentación proyectando? formal. Los estudios de preinversión comenzarán a finales de este año, a diciembre del próximo año estarán viables, y de inmediato el 2021 estarán en proinversión para seguir su proceso de adjudicación. No quiero dejar pasar preguntas rápidamente, el tiempo nos gana, pero queremos preguntarle sobre la situación hoy por hoy en el Consejo de Ministros, en el Gobierno, en este llamado interregno. ¿Cuál es el comportamiento, la discusión respecto a este periodo en el cual tienen que elegirse congresistas en enero? Es una situación inédita. Supongo, no sé, tengo la curiosidad si el presidente Vizcarra le pide consejos, usted que es parte del círculo cercano, el núcleo duro del presidente, le pide algún tipo de consulta, de asesoría. No. En temas, yo no asesoro en temas políticos. No, pero mi usted es un ministro, participación, ¿no? Por supuesto que sí, tengo una opinión política muy clara, y como gobierno hablamos en el Consejo de Ministros sobre las elecciones que vienen, sobre las decisiones que el presidente ha tomado. Nosotros estamos convencidos de que las medidas tomadas por el presidente, que tienen que ver con la disolución del Congreso, es una medida constitucional. Estamos convencidos de ello, por eso, en lo particular, por eso soy parte de este gabinete, estoy convencido de ello. Y en el proceso, las elecciones, respetamos obviamente todas las tareas que los entes encargados de llevar adelante las elecciones realizan. Pero diga lo que diga el claramente. TC, lo tienen claro en el Consejo. Que diga lo que diga el TC, ustedes lo van a respetar. Absolutamente claro. Tenemos claro que la admisión que ha hecho a esta contienda de competencia presentada por el señor Alaechea ha sido admitido, nos parece muy bien, qué bueno. El Tribunal Constitucional finalmente se pronunciará, y como lo ha mencionado el presidente Vizcarra, acataremos lo que el tribunal determine finalmente. Pero ¿Y estamos si el tribunal dice que esto fue inconstitucional? Nosotros estamos convencidos de la constitucionalidad de la medida adoptada. Claro, por el pero presidente. ustedes no pueden estar convencidos de lo que diga el tribunal. Estamos convencidos de la constitucionalidad de la medida, y respetaremos lo que el Tribunal Constitucional determine. Es la última instancia, la instancia que dirá si la actuación fue constitucional. Nosotros estamos convencidos de ello, pero es el Tribunal, en cumplimiento de su competencia, poder determinar, ¿no? ¿Usted seguirá, digamos, en estos trajines de la política, ahora del Ejecutivo, pero después, luego del 2021? Bueno, yo no tengo aspiraciones políticas, yo no he sido candidato, Usted es un técnico. ni pienso serlo. Yo soy un gestor público, soy un profesional con 26 años de experiencia dedicado a la gestión pública, así que esa es mi línea de trabajo, ese es mi camino, y siempre estaré ahí dispuesto a asumir los retos, a asumir las responsabilidades que la vida nos da, ¿no? Nuestra vocación es una vocación de servicio. Y hoy un ministerio importante, solo 30 segundos para decirte.
Queda grabado, digo, lo que usted ha dicho. Perfecto. El Ministerio de Transportes marca la pauta de la inversión pública en el país, y eso es importante que se sepa. Solo este mes de octubre hemos ejecutado nosotros 1.310 millones de soles. Y ¿de cuánto? De 9.702. A la fecha tenemos ejecutado hacia casi 6.000 millones de soles. Y solo en octubre, 1.300 millones de soles. Eso es lo que pesa el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes tiene un gran peso en la infraestructura. Es una cartera Usted decía hace un rato la preocupación porque hay que solucionar los problemas a las personas, sí. Y el Ministerio de Transportes tiene que solucionar problemas vinculados a seguridad, como hemos hablado hace un momento, pero uno de sus grandes componentes son las brechas de infraestructura. El plan de infraestructura que ha sido aprobado hace pocos no es meses... Lo único. De acuerdo, es la gente. El 41%, sí, pero la infraestructura está para brindar servicios. Sí, pues, 41% de la infraestructura, de la brecha de infraestructura, es brecha de infraestructura en transportes y comunicaciones. Si miramos... Ya tenemos que ir, porque viene Santiago Astañaduy, que ha sido congresista y ahora está en los trajines nuevamente del Parlamento. Pero yo tengo una pregunta rapidita. ¿Van a eliminar los ministros esta prerrogativa arbitraria de coger la moto, parar el tránsito y pasar porque tienen que llegar temprano? Eso no está en el reglamento, ¿no? No está en el reglamento, es algo que tenemos que evitar. ¿Podría usted decirle a los ministros que no hagan eso? Porque a los ciudadanos nos hace sentir de segunda. Estamos absolutamente convencidos que medidas como esas no se pueden hacer, parar el porque además tránsito. Usted sabe que no está en el reglamento. Sí, estamos totalmente de acuerdo. No corresponde hacer, y esto es un tema que... Dígalo en el Consejo, por favor. Y hemos hablado en Consejo de Ministros. Lo que hemos dicho, liebres no pueden parar el tránsito. Lo que hemos dicho... Y hacer a la gente decir, 10 minutos, pasa. Lo que hemos dicho con claridad es... Dígale, y esto es un mensaje que nos dio el presidente de la República, coincidimos plenamente con él. Hacen sentir como llegar si a tiempo virreycitos. Implica salir más temprano, y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, ministro, por la entrevista. Gracias, Jaime. Elmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, con nosotros. Siempre se van a quedar temas, así que va a ser un gusto tenerlo en una próxima oportunidad. Ya lo anunciamos, tras la pausa, el excongresista nacionalista Santiago Astañaduy. Hay mucho pan también por cortar, y más adelante la abogada penalista Romy Chang para hablar de Chaglia y de los árbitros. Nada está dicho. Eso de la cuenta free, ¿es cierto que no cobra nada? Sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Si quieres, apostamos. Dale, papá, apostamos. Si te dicen que la cuenta free no cobra nada, es porque es la única que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank o Credit Scotia. ¿Escucharon? Y ahora también abre tu cuenta free desde el app Scotiabank. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900. bostonmedical.la. Festival de salas de stock desde 999 soles. Aproveche esta única oportunidad, solo en Casa Grande y Sanicerámica. Cumpliendo su compromiso ambiental con la región Tacna, Sauder Perú convirtió la bahía de Ite en un nuevo ecosistema de humedales con impacto positivo en el desarrollo de la zona. Estos humedales se han convertido en una de las áreas de refugio de aves más importantes del país. Este tipo de ecosistema, muy valorado a nivel nacional e internacional, es hoy un nuevo atractivo turístico de la región Tacna, con un impacto muy importante en el desarrollo del distrito de Ite, gracias a una minería moderna, solidaria y ambientalmente responsable. Sauder seguirá invirtiendo y apoyando este nuevo ecosistema, protegiendo a las aves, generando conciencia sobre la importancia de su conservación y promoviendo este nuevo polo turístico en el Perú y el extranjero. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. Le damos micrófono ahora al Partido Nacionalista.
que tiene varios frentes ahí, sobre todo el fiscal, el señor Santiago Astañaduy, es parte de la cúpula del Partido Nacionalista, muy cercano a Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Cómo está, señor Astañaduy? Buenas noches. Jaime, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias a por la ver, oportunidad. ¿van a insistir en lanzarse en estas elecciones congresales del 2020 pese a las cuentas incautadas y el pedido fiscal? El señor Germán Juárez Atoche pide que ustedes sean disueltos como partido político, pero eso tendría que pasar ya con una sentencia firme. ¿Van a pelearla en el Congreso? Mira, Jaime, en realidad no podemos postular. Y te lo decimos en esas condiciones porque primero nuestras cuentas están incautadas. Son más o menos $500,000 que el Ministerio Público ha incautado. ¿Cuánto? $500,000. Segundo, plata, ¿no? Sí, segundo, y que son los aportes de los congresistas del periodo 2011 al 2016. ¿Le han dado intereses? Porque han durado, digamos, del 2011 al 2016. Tú sabes que las cuentas de ahorro ganan pocos intereses en el sistema financiero nacional. En una caja. Pero al margen de eso, ¿dónde lo han guardado? ¿Dónde estuvo guardado? En el Banco Continental, claro. Y eso es de público reconocimiento. Bueno, las lecciones que da la vida también, ¿no? Y tú sabes que aquí hay un riesgo, porque como quiera que el fiscal ha dicho, y eso lo dijo el año pasado cuando se incorporó ya de manera formal el partido al proceso, dijo que nosotros éramos un peligro para la democracia, porque decía que si nosotros nos presentamos en el 2021 íbamos a continuar lavando dinero. Entonces nosotros lo hemos estudiado, los abogados lo hemos estudiado y hemos visto que hay una amenaza, porque como tú sabes que en toda campaña uno necesita recursos, captar recursos, hacer gastos en lo que es propaganda electoral y etcétera. Entonces el fiscal podría entender que estamos haciendo lavado de activos. Tampoco podemos pedirle a un militante o a un dirigente que abra una cuenta a su nombre para poder bancarizar, porque eso ya sucedió. Hay 2 compatriotas nuestros que están siendo procesados actualmente justamente por abrir cuentas a su nombre para que el partido pueda utilizarla, ¿no? Ahora, a ustedes les han ante ese riesgo, 2 cuentas bancarias, un vehículo, un en soles, a Todograph, eso máquinas viejas, imprenta, ¿no? 3 cuentas bancarias también. ¿Entiendo? Sí, pero en 0 soles. Ah, ya estaban 0 soles. Sin dinero. Sí, porque desde hace ya varios años había... Bueno, la principal es Rocío Calderón, ¿no? La amiga de la ex primera dama, a quien más bien se incautó la Fiscalía un vehículo, 2 inmuebles, 6 cuentas bancarias y una caja de seguridad. Y como te decía Jaime, somos el único partido que tiene sus cuentas incautadas. Por eso nosotros hemos dicho que aquí el piso no está parejo. No, pero Fuerza Popular está pidiendo José Domingo Pérez. Suspensión por 3 años. A nosotros disolución. Ellos no tienen sus cuentas incautadas. Ustedes fueron gobierno, sí. pues, ¿no? Pero digamos, los hechos son, al menos las imputaciones son similares, ¿no? Entonces vemos que ante esta situación en la cual el piso no está parejo, vemos que hay una discriminación hacia el Partido Nacionalista. Entonces, aquí nosotros no podemos competir en igualdad de condiciones que los otros 23 partidos políticos. Ahora, ¿no? Ollanta Humala en las últimas semanas, es cierto que en este último tramo no, pero hace algunas semanas salía en televisión de cable y nacional prácticamente como un candidato ya colocado, ya casi en el partidor. Esto le debe haber sabido. Mira, nunca hemos dejado de visitar las provincias, ¿no? El presidente Humala ha estado constantemente viajando, recorriendo las provincias, fortaleciendo la base del partido, fortaleciendo justamente nuestras obras y defendiéndolas, ¿no? Entonces, ante esa situación, nosotros estábamos entusiasmados de participar, pero vemos que prácticamente nos es imposible, ¿no? Tú sabes, sin recursos económicos tú no puedes hacer una campaña demanda recursos. Entonces, y ante la amenaza que te diga el fiscal, oye, cuidado que el Partido Nacionalista siga haciendo lavado de activos, es que hemos preferido que esto lo solucionemos y esperamos que en el 2021 ya esto esté solucionado, esté aclarado completamente y nos permita al Estado peruano participar en igualdad de condiciones que los otros partidos. O sea, ¿de verdad ustedes esperan el 2021, pero ahí van a estar en mitad de juicio? No creo que dure tanto, ¿no? Mira, ya estamos por cumplir 5 años este proceso penal. Al menos serán, pues, no sé, 1 año y medio, 2 años. Sería terrible, o sea, los juicios tampoco pueden ser eternos, ¿no? Y además que usted la justicia tiene que ser oportuna también, ¿no? Como vaticinando que Ollanta Humala va a ser exculpado. Sí, porque todo parece indicar lo contrario. Somos inocentes. No, todo lo contrario. Yo creo que el tiempo nos está dando la razón. Como yo te lo decía un momento, Martín Belaúnde es un mentiroso contumaz y justamente los últimos
mismos audios lo están demostrando, y vemos ahí, por ejemplo, cómo el fiscal un poco quiere controlar la propia declaración del... Cuidado, usted es abogado, claro. Ojo, no es... Eso tiene que evaluarlo bien, porque cuidado, una cosa es definir la estrategia, ¿no? Y ordenar, colocar el orden de la declaración. Usted sabe mejor que yo. Y otra cosa es que lo induzca a mentir. Eso tendrá que probarse. Pero eso lo ha dicho Martín Belaunde. Martín Belaunde, ante 2 fiscales y su abogado, cuidado, o sea, no es que él lo ha dicho de manera así gaseosa. Me refiero a los fiscales. Pero Martín Belaunde... Que no son del equipo especial, ¿ah? No son del equipo de Juárez. Es cierto que no son del equipo especial, no son del equipo Lavajato, pero son autoridades, son representantes del Ministerio Público. Pero ya les abrieron investigación. Pues tienen que investigar, pero no solo mates al mensajero, también anda el tema de fondo. Claro, tiene que investigarse todo. Vamos al tema de fondo. Al tema de fondo. Tiene que investigarse la declaración todo. de un colaborador eficaz es tan solo uno de los medios probatorios que se toman en cuenta para emitir sentencia. Acá hay varios medios probatorios. Pero acuérdate que tú mismo decías que Martín, la declaración de Martín Belaunde la ha utilizado el fiscal Juárez para pedir detención preventiva, la ha utilizado para pedir incautaciones, para pedir embargos. Le acabo de decir que no es solo lo de Martín Belaunde. Lo que pasa es que a partir de lo de Martín Belaunde se tienen medios probatorios. Usted es abogado. Lo que pasa, Jaime, justamente Martín Belaunde no ha podido cerrar su colaboración eficaz porque no ha corroborado su declaración. Pero... Su proceso de colaboración se inició cuando vino extraditado, acuérdate, de Bolivia, que fue más o menos en 2015. Han pasado 4 años y hasta ahora el fiscal no cierra la colaboración. ¿Por qué? Porque justamente Martín no acompaña esas pruebas que tú dices. Es más, acuérdate que dentro de esta investigación de lavaactivos hay 2 grandes líneas de investigación: Venezuela y Brasil. Odebrecht. Claro, Odebrecht. Y justamente Martín Belaunde está dentro de la línea de investigación Venezuela. Está barata. No, Barata está en la otra línea. Claro, por lo tanto, o sea, de esas 2 líneas de investigación se le va a caer después, se le va a caer al fiscal justamente esa línea de investigación de Venezuela, ¿no? Fue al departamento de Armendáriz, estaba allí con él y recibieron dinero. Eso simplemente queda en la declaración. Y ella lo metió en la cartera. Pero eso es una declaración que hasta ahora no se corrobora. Pero es lo mismo de aumentar Keiko para 500. Igual, o sea, yo no te estoy diciendo, para mí se bondadoso y para otros aplica la ley. Yo digo en general, o sea, el colaborador eficaz tiene una primera responsabilidad, que acreditar. Tan extremos no eran tanto, ¿no? Porque en eso se parecen mucho a Fuerza Popular. No, completamente opuestos. Nosotros somos una corriente progresista, ellos son de la boca para afuera. Es una corriente porque, más mire, de si derecha. Tanto defienden que no, que barata, ¿no? que barata y aquello. Oye, pero cuidado porque terminan defendiendo también a Keiko con caso. No, porque en todo caso, como te digo, yo cuando hablo de colaboradores eficaces lo hablo en general, porque acá se ha creado un mito que todo lo que dicen los colaboradores eficaces es palabra sacrosanta, cosa que no es. Cuidado que se están cometiendo algunos abusos. Cuidado, porque el colaborador eficaz, por teoría, y usted además como abogado lo sabe bien, no puede mentir porque si no, no califica como colaborador eficaz. Mira, ese es el punto. Eso justamente nos han estado metiendo en la cabeza. En la universidad. Sí, pero está bien. Una cosa es el colaborador eficaz, digamos, serio, responsable, que justamente contribuye a esclarecer los otros hechos, y otro es el colaborar vivaracho, sinvergüenza, que justamente quiere escaparse de la justicia vendiendo cebo de culebra. Y, por ejemplo, Martín Belaunde justamente calza dentro de esta segunda clase de colaboradores eficaces. Y en caso del señor Barata, hasta ahora su dicho no ha sido corroborado. Entonces, ¿por qué? Porque pero hay una audiencia el 13 de noviembre, ¿eh? Acuérdate. Están en la fase ya previa al juicio oral, ¿no? No, todavía el juez Concepción Carguancho, claro, el 13 le ha pedido que corrija al fiscal su acusación. Imagínate que después de 5 años le dice: oye, mira, ¿sabes qué? Tienes algunos puntos que no están sólidos, que están muy flacos. Y ustedes han estado dilatando también todo lo que han podido el juicio. No, pero ese es parte de tu derecho a defenderte. Eso no tiene por qué entenderse como una maniobra dilatoria. Pero los hechos sí se ha dilatado, pues. Pero quien conduce la investigación es el fiscal, no nosotros. Bueno. Y es más... Y el 13 de noviembre tiene que verse... Permíteme, por ejemplo, rescatar los audios. Hay una en esta conversación, una frase interesante cuando el fiscal, creo que es Castillo, dice: y ojalá que tu colaboración, se lo dice Martín, no pase
por la fiscal, la otra fiscal que ve el caso Centralita, sino pase por el fiscal Carguancho, porque con Carguancho con el juez sí te lo va a aprobar. En cambio, si te lo pasa por la otra juez, te va a hacer muchas observaciones, con lo cual demuestra una vez más que los fiscales tenían también sus jueces con los cuales veían sus casos y se sentían más seguros, con lo cual eso defendiendo toda la corrupción, nosotros no, además ojo Jaime, y te vuelvo a reiterar, esa no es una investigación por corrupción. En juicio esta es una investigación de lavado. Esta es una investigación de aportes de campaña. Entonces también no me mandes por el corredor de la muerte sin que previamente me des el derecho a la defensa. Gasoducto también. Pero Gasoducto recién está en investigaciones preliminares. Pero por eso pues. Y la fiscal que pidió impedimento de salida para las 26 personas, el juez de primera instancia le ha dicho que no, y estoy seguro que la sala va a ratificar, pero en el caso lo cual demuestra que el testigo protegido que dice que Gasoducto tuvo participación junto a funcionarios públicos y directivos de Odebrecht en la planificación de los lineamientos del punto. Mira Jaime, el caso Gasoducto es tan gaseoso que ya lleva más de 3 años y hasta ahora no hay nada, sigue investigación preliminar. Y ahí, por ejemplo, por supuesto, nosotros somos los primeros que esto se esclarezca. Lo que siempre hemos reclamado es que se haga bajo los estándares de un Estado democrático. ¿Qué cosa significa eso? Que se respeten los derechos, sobre todo el debido proceso. Y el tema del gasoducto, ¿quién es su colaborador estrella? Son justamente los Graña. Y acuérdate que el propio fiscal Pérez había pedido detención preventiva y creo que a las 30 y tantas horas dice, no, ¿sabes qué? Retiro que la detención preventiva porque se está cogiendo una colaboración eficaz. Sí, pues. Y cuando uno pregunta, ¿y qué cosa es colaboración eficaz? No hay nada, es humo. Pero son colaboradores. Claro, son colaboradores, pero están en proceso de corroboración y hasta ahora no hay nada. Porque si no, esto ya se hubiera filtrado. Porque los primeros que filtran son el Ministerio Público. Algo vendrá. No hay que celebrar antes de tiempo. Eso es lo que decíamos con Martín Belún. Algo vendrá, algo sabrá. Tiene toda la documentación. Al final no hay nada. En juicio tienen que ver todo. Bien, señor Castañaduy. Muchas gracias por venir. Vamos a una rapidita pausa y venimos con la abogada penalista Romy Chan. 2 temas nos convocan con ella. El tema de Chacya, que digamos, hay que verlo, hay que mirarlo, y también el de los árbitros. Nada está dicho. De la cuenta free. ¿Es cierto que no cobra nada? Sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Si quieres, apostamos. Dale, papá, apostamos. Si te dicen que la cuenta free no cobra nada, es porque es la única que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank o Crediscotia. ¿Escucharon? Y ahora también abre tu cuenta free desde el app Scotiabank. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Yo solo me sé un acorde y con eso toco todo. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Estamos en la tele. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿A quién vienen a ver? ¡Tenemos fans! ¡Me encanta! ¡Somos Rock and Cola! Siento que te fuiste, me olvidaste, amor, cuando me dejaste solo de Juan. RPP, confianza por todos los medios. Muy bien.
bien, continuamos. Está con nosotros la abogada penalista Romy Chan. ¿Cómo estás, Romy? Buenas noches. Buenas noches. A ver, primero el tema de Chaglia, que había arrastrado semanas de discusión y de debate. 524 millones de soles, que la justicia dice, sí, van para Odebrecht. Pero la pregunta es, ¿esto se le devuelve a Odebrecht? Es decir, Odebrecht agarra y dice, mucho obrigado, y agarra y se lo pone en el bolsillo y dice ya, o es que pagan reparación civil, pagan la deuda tributaria, pagan acreedores. Sí, hay un descuento que se hace, pero ojo, no hay que confundir ahí, porque el descuento se hace sobre la venta que se hizo al consorcio chino. Entonces, el monto inicial era mayor. Sobre la base de eso es que se descontaron unos cuantos millones para el tema tributario de SUNAT, para el tema de acreedores y otras cosas, para la reparación civil, y más o menos el restante que queda son los 524 millones. O sea, finalmente esos 524 millones, lo que el acuerdo de alguna manera que buscaban hacer la empresa y la Fiscalía y la Procuraduría, ¿no?, establecía era que se devolvían. Claro. Más o menos, pero más o menos el monto es ese, ¿no? Claro. Ahora, lo que nosotros hemos podido averiguar es que de estos 524 se pagan 80 millones. Es lo que información que se tiene, ¿no? De ahí salen 80 millones de reparación civil, ya, que también tienen, ¿no? Y la actualización de la deuda tributaria, que según cálculos, 40 o 50 millones más. Con lo cual igual te quedarían unos igual te queda un 400 saldo. Y pico. Sí. Ahora, también lo que sabemos es que para los gastos de movilización, tanto de los ejecutivos como todo este despliegue, porque no es pues que Barata se siente en una banca ahí en Curitiba y dice ya, no, declara, ¿no? Sino hay todo un tema que la propia Odebrecht tiene que costear, y como en Brasil está quebrada, finalmente necesita el dinero, ¿no? Ahora, ¿Cómo le explicas eso a la gente? Claro, es que el problema con esto es que cuando ellos hicieron el acuerdo y se comprometieron a darnos la información, que dicho sea de paso, no nos dieron desde el primer momento completa, ¿no?, que ese es un primer antecedente, ellos ya sabían que tenían que cumplir y que tenían que darnos información fundamental para las investigaciones. Y sensible, ¿no? Y sensible. Entonces, el tema de no haber presupuestado dinero para poder darnos la información, la verdad que yo entiendo que para la ciudadanía pues es un poco, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Porque finalmente tú me ofreces información, yo te ofrezco darte los 524 millones de devolución, pero cuando tú me vas a dar la información, lo primero que me dices es, no, es que mira, la lista de codinomes es esta, pero no te puedo dar los nombres en concreto porque necesito dinero para correr mi programa operativo. O sea, ya no estamos hablando de dinero para que se puedan sentar, dinero para materializar los gastos operativos administrativos, que ojo, no son 524 millones de soles, ¿no? Y por otro lado, tienes el problema de que no nos han dado la información de golpe desde el principio. Entonces, la percepción que se tiene es, oye, ¿nos van a dar información o no nos van a dar información finalmente? ¿Y qué información nos van a dar? O luego nos van a decir, había otra cosita más que por si acaso me olvidé decirte, pero nuevamente no tengo plata para poder decirte. Ahora, había, claro, exacto, pero había, digamos, en el acuerdo estaba estipulado que este dinero sí debía ir a Odebrecht, ¿no? Ahora, sí, en la condición en la que están, quebrados como están, lo único que les quedaba era esto, ¿no? Claro, pero también uno se pregunta como Estado peruano, claro, y quebrados como están, cuando tengan que pagar la reparación por las otras investigaciones y otros delitos que van a ir surgiendo, ¿cómo van a hacer? O sea, simplemente ahí nos estamos, ya resignando a no cobrar nada. En este trato, en este acuerdo, que fundamentalmente tiene la obligación de, además de la reparación civil, además de los costes, encontrar la verdad, ¿no? Encontrar a través de delaciones y de información clasificada en los servidores, que también hay un costo ahí, ¿no? Un costo para acceder a Drow,